Señores, con ustedes está el señor Alan Hernández, creo que se llama. Hola Alan, Dios te bendiga, Titán. ¿Cómo estás? Gracias, Santiago, igual a usted. Bien, gracias a Dios. Bien. Y Un, estaba un escuchando un ratito gusto su y envío. bienvenido al canal porque me parece que es la primera vez que entras, ¿no? Si no me equivoco. No, la otra vez conversamos un poquito, pero usted estaba Es medio apurado porque contradictorio si tenía un no invitado, necesitamos quien pero explique las conversamos como escrituras 15 porque minutos más o ellos menos. pretenden No, enseñar a los no demás creo que lo recuerde hermanos. igual como sube a esta gente, Te pero pido, te ya pido vamos a disculpas. conversar. Te pido disculpas. Alan, amigo, contame, ¿de qué denominación sos? Mire, yo no me identifico con ninguna denominación, pero sí me considero protestante, sí Ok, creo en las cinco solas. ok, Pero ok. me congrego ahora entre mi familia, con hermanos, pero no en una denominación en particular. Bien, o sea, no estás yendo a una iglesia, pero te estás juntando a leer la Biblia y a orar con tus familiares, con tus cercanos. Claro, es que por eso le digo, primero tendríamos que definir lo que es iglesia para cada uno. O sea, Claro, para mí iglesia no es un lugar físico, sino que son los creyentes. ok, ok, ok. Bueno, O y, sea, de- yo, y- yo y- pienso que no puedo ir a la iglesia, yo pienso que soy parte de la iglesia para que se entienda. entiendo. Bueno, para, ¿y de qué querías hablar? ¿Querías hablar de eso o de otra cosa querías hablar, amigazo? No de lo que usted comentaba sobre Éxodo 20, sobre el tema de las imágenes, que yo entiendo que ahí el mandamiento es claro, o sea, el no mostrarse ante las imágenes hechas por hombres. Ajá, Eh, Como usted bien dice, el Señor no es un Dios ajeno, es el Hijo del Dios vivo, es la imagen de Dios, pero Él en sí ya es la única imagen que es válida, porque la Escritura nos dice que Él es la imagen de Dios, ok, ¿me entiende? Pero Él como persona, Él es la imagen del Dios invisible, pero como ser humano. ok, Ahora, Ahora, hacer una imagen de Cristo tampoco creo que esté en lo correcto, porque a ciencia exacta, saber cómo es Él no lo sabemos, y también que el mandamiento es ese, no hacerse ninguna imagen aquí en la tierra, porque cuando el Señor condenaba estas acciones del pueblo de Israel, Él decía que tenían dioses que no veían, que no podían hablar, que no podían, tenían ojos y no podían mirar, porque eran hechos por hombres, simplemente eran figuras. ajá. Entonces yo creo que ahí está la complicación. Cuando se le rinde una especie de culto a esta figura, yo creo que está incurriendo en la falta que nos anuncia Éxodo 20. Ok, mira, para responderte rapidito, estuve tomando nota de las cosas que estuviste diciendo como para poder interactuar con vos y no malinterpretarte. Cualquier cosa, corregime. Vos, al final, justo de lo que me decías, hablaste acerca de lo negativo de hacer culto a estas figuras. Esas fueron las palabras que utilizaste. Culto a estas figuras. ¿A qué figuras te referís? Bueno, minutitos antes decías de los dioses, hacías referencia al pasaje de Éxodo 20 cuando dijiste los dioses que no veían. O sea, vos lo que me estás diciendo, interpretando Éxodo capítulo 20, es que el pasaje habla de dioses que no ven, que no oyen, y que es incorrecto hacer culto a estas imágenes. Según esas palabras, yo como católico y todo católico que tenga un poquito de conocimiento de la fe católica, va a estar completamente de acuerdo con vos. Amén a eso. Uno no puede rendirle culto a imágenes de dioses. Eso está mal. Eso es idolatría. Si hay una imagen de un Dios que no es el verdadero Dios, de estos dioses, como vos decís, de los que habla Éxodo 20, y a esas imágenes de esos dioses se les rinde culto, eso está mal, eso es idolatría. Entonces yo como católico y cualquier católico con sentido común va a estar de acuerdo con vos, porque eso es lo que enseña la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Está bien? Ahora, Entiendo. las imágenes que hay en la Iglesia Católica y a las que se le rinde un culto, que en definitiva
el culto se le rinde a lo que proyecta la imagen, no a la imagen en sí misma, sino a lo que nos referencia la imagen, no son de dioses. No son de dioses. Vos fíjate lo siguiente. ¿Entraste alguna vez a una iglesia católica? ¿sí? Bueno, hay imágenes de la Virgen María, por dar un ejemplo, ¿no? Que son las que probablemente más te llaman la atención. Imágenes de la Virgen María. La Virgen María para el católico no es un dios. Está, ponele la imagen de, no sé, un santo, no sé, San José. La imagen de San José no es un dios. Nosotros los católicos no creemos que sean dioses. Son imágenes que representan seres humanos, personas, criaturas hechas por Dios, siervos de Dios, pero criaturas hechas por Dios. Y la devoción o el culto que se le da no es como a un Dios. Si fuera como a un Dios, yo estoy de acuerdo con vos. Eso está mal, porque las criaturas no son dioses ni merecen el culto que solo a Dios se le debe dar. Pero como nosotros los católicos no creemos que sean dioses, sino que lo que confesamos es que son criaturas, son seres humanos como vos y como yo, entonces eso no es idolatría. Y por último, para no quitarte mucho tiempo, eh, vos hablás de que Éxodo capítulo 20 rechaza o el mandamiento es que no debemos postrarnos ante imágenes hechas por hombres. El tema de Éxodo capítulo 20 es que hay que interpretar de qué imágenes está hablando el Señor. Éxodo capítulo 20 es muy claro cuando Dios al principio de los 10 mandamientos comienza diciendo, no tendrás no tendrás dioses aparte de mí. Y ahí habla del tema de las imágenes. ¿De qué imágenes está hablando? Está hablando de las imágenes que representan dioses. La Iglesia Católica no tiene esas imágenes. La única imagen que representa a Dios es obviamente la de Jesucristo. Y ahí si querés podemos entrar en esa charla si es legítimo, válido o no tener imagen del Dios Jesucristo. Pero después el resto de las imágenes no cabe dentro de lo que es la condenación de Éxodo 20. Bueno, entiendo su punto, Santiago, pero yo la objeción que tendría con lo que presenta usted, eh, ya que soy protestante, la protesta que tendría contra ese argumento es que cuando una persona le pide o pone su esperanza, ya, por ser cuando hace una manda, ya, en una cierta virgen, está poniendo la esperanza en otro ser que no sea Dios, que no sea el creador, Ok. cuando lo hace un santo. Entonces, para mí esto es condenable en la escritura cuando el pueblo de Israel ponía su esperanza en otra persona que no fuera Dios. Ahora, cuando usted dice que estas imágenes sirven como le podría decir, como no se le rinde culto a ellas, sino a lo que esta imagen conlleva, el pueblo de Israel también pensó hacer lo mismo en el reinado de Jeroboam, cuando él puso becerros de oro en Samaria, ¿no es cierto?, en los lugares altos, pensando que iba a render culto a Dios, pero de otra manera, no como él lo había especificado. Entonces, no necesariamente es correcto pensar que se le está rindiendo culto a Dios a través de algo que Él no ha mandado. Ok. Eh, Básicamente sería eso y también me gustaría que me explicara qué diferencia tiene el culto que usted le da a estas imágenes, que usted dice que no es un culto como a Dios, pero yo entiendo que la adoración y el culto solamente se debe hacer a Bueno, nuestro Creador. vamos, Entonces, vamos ¿en por qué se partes. diferencia? Si te parece, déjame este Sí. último punto de tu última pregunta que me interesa responderla y te respondo los 2 puntos que me señalaste recién. ¿Te parece? Así vamos de forma ordenada y nos entendemos. Mira, recién dijiste de que lo que está mal es
poner la esperanza en una virgen o en los santos, porque en el único que tenemos que depositar nuestra esperanza es en Dios. Eso fue el primero de los reclamos que me hiciste. Bien, la clave es qué tipo de esperanza. ¿De qué tipo de esperanza estamos hablando? Porque si es la esperanza de la salvación del alma, el católico te va a decir el único que salva es Dios. El único que salva es Dios. Yo no pongo la esperanza de mi salvación en ningún santo. Yo no pongo, ni ningún católico pone la esperanza de su salvación en un santo. La esperanza de la salvación la da Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Ahora, cuando hablamos de esperanza, podríamos hablar de un tipo de esperanza relativa. Por dar un ejemplo, mira, te doy un ejemplo. Suponete que nosotros somos amigos cercanos y que yo estoy atravesando por un gran problema económico, una deuda muy fuerte. Bien, nosotros somos amigos y como nosotros somos amigos, yo puedo pedirte ayuda a vos. Y quizás vos sos mi esperanza para poder salir de este problema. Pero el hecho de que vos seas una esperanza en este orden no quiere decir de que mi esperanza definitiva no sea Dios. Porque yo como cristiano creo de que Dios, que es mi última esperanza, puede usarte a vos como instrumento para ayudarme a salir de este problema. En este sentido de la palabra, yo podría decir, che, sos mi esperanza, pero no estoy haciendo que vos ocupes el lugar que le corresponde a Dios, porque mi última esperanza, en definitiva, es Dios, y es gracias a Él que vos podrías ayudarme. Bueno, algo similar ocurre con los santos. Cuando nosotros acudimos a los santos que nos auxilian, no es que ellos son el último escalafón de auxilio, no, es Dios siempre, pero es Dios a través de, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, no estaríamos reemplazando a Dios con los santos, sino que estaríamos yendo a Dios por medio de herramientas, instrumentos o siervos. De la misma forma que ocurre acá en nuestra vida habitual, cuando nosotros queremos llegar a Dios y por dar un ejemplo yo te pido a vos, che, me acompañas en oración, che, me acompañas a ir a la iglesia, che, necesito un oído, necesito esto. Yo no estoy reemplazando a Dios con la ayuda que vos me podés dar. No, yo creo que Dios te puede usar a vos para lograr ese cometido, pero en definitiva la última palabra y la última autoridad es de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros no estamos reemplazando la esperanza que solo debemos de aguardar en Dios con los santos. No, 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 no. La esperanza de la salvación la da Cristo Jesús. ¿Está bien? Ahora, y punto número dos. Hablas de los becerros de oro y el caso de Jeroboam. Te soy honesto, más allá de que no me acuerdo puntualmente cómo era la historia, yo sé que Jeroboam, como es descendiente de el hijo de David, como es de el que le construyó el templo a Salomón, descendiente de Salomón. No. Jeroboam era un sirviente que dividió el reino del descendiente, era Roboam. Roboam era hijo de ¿Jeroboam no Salomón. era también descendiente de Salomón? Ok, A Jeroboam pido perdón. lo hicieron rey de Israel y a Roboam, que era descendiente de Salomón, lo hicieron rey de Ok, Judá. te pido disculpas, la verdad es que no recuerdo muy bien la historia, te pido mil disculpas en eso. Independientemente a ese caso, hay algo que sí lo tengo muy presente, y es lo siguiente. Vos decís, bueno, pero en definitiva el pecado es similar porque lo que decían en aquel entonces es que el becerro representaba al Dios que los había sacado de Egipto, los había liberado de Egipto. Pero en este caso no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios es muy claro en la Escritura cuando dice, vos no viste a nadie en el desierto, vos no viste a nadie, Dios no se había manifestado visiblemente. Por ende, como no se había visto a Dios, como Dios no se había manifestado visiblemente, nada podía reproducirlo. Todo aquel intento de reproducir la imagen de Dios iba a ser un grave error. ¿Por qué? Porque Dios no se había manifestado visiblemente. ¿Se entiende? Entonces, esa es la condena. Cuando viene Jesús, Dios se manifiesta.
Dios hecho carne. En la encarnación Dios se manifiesta. Visiblemente nuestros ojos le pueden ver, nuestras manos la pueden palpar. La cosa cambia ahí porque Dios se hace visible, se hace manifiesto. Entonces, lo que el católico hace es representar al Dios encarnado a través de una imagen. El Dios encarnado a través de una imagen porque Dios se hizo visible. ¿Se entiende? Tomó cuerpo de hombre. Ahora, obviamente vos me podrías decir, bueno, no, pero la imagen no es, no es una perfecta representación de los rasgos de Jesús. Puede ser, tenés toda la razón. Y mi respuesta más corta sería, ¿y cuál vendría a ser el problema? Si de repente lo representamos en vez de con barba larga, con barba más corta. Si en vez de representarlo como una persona de 1,78 m, la representamos como una persona de 1,83 m. Si en vez de representarla como una persona que tiene pelo castaño oscuro con castaño claro. ¿Cuál es el problema? Esencialmente es la misma persona a la que se pretende representar. Pese a la imposibilidad que podemos llegar a tener eh, para intentar representarlo perfectamente. Es la misma persona. Mira, y con esto cierro y te escucho. ¿Vos tenés hijos? Sí, tengo Bien, 4 hijos, gracias a Dios. 4 hijos. Te hago una consulta, como un papá de familia. En algún momento, siendo chiquitos, tus hijos probablemente te dibujaron o dibujaron la familia, ¿verdad? Sí, sí, Bien. ¿Te dibujaron perfectamente con los rasgos que tenés? Evidentemente no. Te dibujaron o sea, con la capacidad que tienen para dibujar en ese momento siendo niños. Ahora, ¿eras vos? Y sí, eras vos. Pero no importa si te representaron como si fuesen, no sé, Da Vinci, ¿se entiende? O si fuese, no sé, Miguel Ángel. No, te representaron con la incapacidad propia de su edad, por no tener quizás la habilidad como para hacer un dibujo perfecto, te representaron como pudieron. Pero vos sabés que ese dibujo te representa a vos, independientemente de la perfección del dibujo. En el caso de las imágenes pasa exactamente lo mismo. De la misma manera que vos en el dibujo de tus hijos te podés ver, aunque los rasgos no sean perfectos en el dibujo, lo mismo nosotros hacemos con las imágenes. A Cristo lo podemos ver a través de estas imágenes independientemente de la perfección con la que ha sido representada en la obra de arte. claro. Bueno, mire, voy a empezar por el primer punto que tocó, así ya para dar Y hace la mi, pregunta si te la puedo responder. sí, no, para dar ya mi último, ¿cómo se Dale, podría dale, decir? dale. Argumentación sobre ese punto, sobre la confianza que ponemos en estas imágenes. Está bien. Eh, Te dice que, por ser, si yo pudiera a usted ayudarlo de alguna manera, yo vendría a ser su esperanza. Eh, Como Dios después rectificó a usted y dijo que finalmente la esperanza es a través de Dios, porque si yo puedo ayudarlo es gracias a Dios, o sea, el Señor hace todo de acuerdo a su voluntad, nosotros creemos en un Dios soberano. Entonces, yo entiendo que al nosotros tener esa comunión con un hermano, jamás pensaríamos eh, eh, a ese hermano nosotros rendirle un culto para que nos ayudara, o inclinarnos a él para que nos ayudara de alguna manera. ¿Me explico? O prenderle una vela, porque nosotros sabemos que estaríamos pecando contra nuestro Dios, porque Dios es el que tiene el poder para hacer que Él nos ayude. Para mí esto mismo pasa con estas imágenes. ¿Me explico? Es innecesaria porque tenemos a nuestro Dios. En las escrituras también, en el libro de Reyes, había un rey también, no recuerdo el nombre, que fue castigado por esto, porque se enfermó y él no puso su confianza en Dios, sino en los doctores. Ahora, nosotros todos cuando estamos complicados vamos a donde los doctores, a médicos, pero tenemos que tener nuestra confianza en Dios, sabiendo que Dios es el que puede utilizar a una de esas personas, de acuerdo a su voluntad, pero que nosotros tenemos que descansar en que Dios lo hace, no en la persona. ¿Entiendes? Entonces nosotros nos vamos a ir ante el médico, ante el doctor y nos vamos a inclinar y vamos a empezar a rogarle, vamos a empezar a decirle, por favor, sáname, por favor, ayúdame,
te vamos a prender una vela, yo te voy a cumplir esto si tú me ayudas, creo que no sería lo correcto. Bueno, para terminar con ese punto. Bueno, Y para, el otro, te digo algo rapidito respecto a este punto. Dice, hablando del caso de este ejemplo que yo te daba respecto a la ayuda que vos me podrías dar en este escenario hipotético en el que somos amigos, ¿no? Bien. Dice, si yo puedo ayudarlo, es gracias a Dios. Claro que sí. Es que si los santos de alguna manera pueden favorecernos, no es por capacidad propia o poder propio, es gracias a Dios. Entonces, nosotros creemos exactamente lo mismo. No es que nosotros le adjudicamos la gloria al santo y nos olvidamos de Dios como pensando que el santo es un ser independiente, que gracias a Él y solamente a Él es que yo fui auxiliado. No, es gracias a Dios. El ejemplo del doctor me pareció que es fantástico, porque en definitiva, imagínate, vos estás atravesando hace unos años atrás, a mí me operaron el apéndice. Llegué en el momento justo porque el apéndice me iba a reventar. Yo le agradecí al médico que me operó. Gracias, le di, por salvarme la vida, le dije. Mi pregunta es la siguiente. Cuando yo le digo al médico, gracias por salvarme la vida, ¿estoy siendo idólatra porque el que me salvó es Dios? No, porque en última instancia es Dios, pero Dios usando al médico para salvarme la vida. Entonces, Dios me salva la vida, pero el médico como causa instrumental me salva la vida, porque Dios usa al médico, el médico se deja usar por Dios para causar este bien. Entonces yo le agradezco a Dios y al médico, no es o el médico o Dios, es Dios y el médico. Bueno, lo mismo pasa con los santos. Los santos no son seres independientes. De alguna manera, si en algo nos favorecen los santos, es gracias a Dios. pero, pero una consulta, mire, una consulta para entenderlo bien solamente. Si usted va a donde el médico a consultar, lo que le había presentado yo en mi argumentación, que usted no le va a rogar para que él No, lo sane, o no le va a prender una Discúlpame. vela, ni le Mira, va a rendir todo culto para que depende lo de sane. lo que vos interpretes por rogar. Hay muchas películas. Vos viste la película, mira, vos sos evangélico, sos protestante, así que la película que te voy a recomendar es evangélica. Es evangélica. ¿Viste la película alguna vez Milagros del Cielo? No, Bueno, es una no. película, te cuento muy brevemente en un minuto. Es un caso real de una familia evangélica que de la noche para la mañana le cambia la vida porque la menor de sus hijas o sea, ¿cómo es? Le afecta una enfermedad que es incurable. Entonces esta familia evangélica trata de ir a un médico, al otro especialista, esto que el otro, para tratar de ayudar a la hija y nadie la puede ayudar. Hasta que conocen a un médico que es el único, al parecer, en el mundo que tiene la capacidad de poder ayudarle. Esa mamá, desesperada por la vida de su hija que se le muere, va y le ruega, le implora, le pide por favor al médico que por favor le haga un lugarcito en su clínica para poder atenderla, porque si no se le muere. Esa mamá desesperada, que es cristiana y es evangélica, ¿está siendo idólatra por pedirle por favor al médico que se haga un lugarcito para poder atender a su hija? Sí, Entonces, voy ahora con la respuesta. Voy con la respuesta y voy a responder la otra que me dijo usted también. Como a yo lo que lo veo. voy, sí. Mire, esto es como, obviamente usted está presentando lo que usted cree, su convicción, y yo estoy Y por compartiendo último, de la sí, mía. sí, sí, está bien. Cierro la respuesta con esto. Y por último, vos decís, pero yo, dice, jamás le rendiría culto en este caso. Pero ¿qué significa culto? Culto significa honra, significa honor. Entonces, cuando de repente un individuo, una persona, un ser humano común y corriente como vos y yo nos ayuda de tal manera o hace algo de tal manera que cambia, es un antes y un después, a esa persona, a esa persona, es correcto honrarla por la acción que ha llevado a cabo, por lo importante que ha sido en un determinado momento en la historia. Entonces, honrar a una persona, darle honor a una persona, como ser humano, es rendirle culto a la persona, pero no culto como Dios, no culto como algo divino, sino un tipo de culto, un tipo de honor o de honra.
una Ah, de consulta. hombre a hombre. Bueno, ya. Yo pienso que ese culto que ustedes le hacen a, a estos santos, a la Virgen María, ustedes no se lo harían a una persona. Así lo veo yo. Pero la No se lo Virgen harían a María un es una un ser humano persona, vivo. hermano. No, pero que esté vivo, que esté en vida. O sea, no se lo harían a una persona contemporánea, Y pero es una obvio persona. eso. Por eso te Claro que digo. sí, es Entonces, obvio, porque estos santos han acabado la carrera y han salido, por la gracia de Dios, victoriosos. Los que estamos vivos todavía no hemos terminado la carrera, entonces no merecemos eso. sabe que me vienen a dejar un tedioso y que me voy a tener que retirar No un te hagas poquito. problema. En otro momento, a ver si alcanzo, continuamos con la conversación porque me acaban de golpear Quédate la más que reja. tranquilo. Con mucho gusto sos Oiga, bienvenido. Te mando un gran abrazo, Titán. igual, muy respetuoso, le quería hacer una consulta a Santiago. Es que yo estoy recién comenzando un canal también de apologética donde hago mi estudio y Ok, tengo algunos ok. debates. Bueno, espero que te vaya Eh, bien, amigo. Te mando un gran ¿Puedo abrazo. subir, puedo subir la participación Sí, mía obvio, obvio, un obvio, poquito? obvio, obvio. Te mando un Ya. abrazo. Chao, chao. Muchas gracias, igual. Chao, Bendiciones. chao. Bendiciones a los del chat.